Vamos a hablar de la película de Star Wars de Guillermo del Toro que no llegó a ser. Hola a todos perdidos y perdidas en Hollywood y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha salido en las últimas horas y es que el guionista David Goyer ha hablado sobre los proyectos que estaba escribiendo para Star Wars. Proyectos en algunos casos que iban a ser dirigidos nada más y nada menos que por Guillermo del Toro. Eso sí, antes de comenzar con esta noticia, tengo también otra buena noticia, y es que todo apunta a que la huelga de guionistas está a punto de finalizar. Parece que van a llegar a un acuerdo y si se produce este acuerdo tampoco creo que tarde mucho tiempo en que llegue un acuerdo con el sindicato de actores también. Por tanto, se podrían retomar todos los rodajes, preproducciones y postproducciones de las series de televisión y películas que se estaban desarrollando y pues volveremos a tener contenido de Star Wars preparado para un futuro. No sé cómo cambiaré esto los calendarios, pero bueno, esto lo hablaremos en un par de días. Mañana vais a tener un vídeo hablando de los 2 episodios que nos quedan de la serie de Ahsoka, donde contaremos algunas teorías y especularemos un poco sobre qué podríamos ver, además pues atendiendo a eso, a comentarios que habéis dejado en los últimos días. Pero como os digo, hoy vamos a centrarnos en estas declaraciones de David Goyer que han sido muy interesantes. Voy a leeros el artículo al respecto de Bespin Bulletin y después lo comentamos al detalle. Todo ha comenzado con las siguientes declaraciones del guionista. Escribí una película de Star Wars no producida que iba a dirigir Guillermo del Toro. Fue hace unos 4 años. También tengo un guión sobre los orígenes de los Jedi, también para Star Wars, que escribí para Lucasfilm y que tuvo lugar 25.000 años antes de la primera película de Star Wars. Hice lo de Vader Immortal, pero incursionar en Star Wars habría sido divertido para mí. No es de extrañar que Del Toro estuviera involucrado en una película de Star Wars. Se rumorea desde hace años. En 2017 incluso confirmó que había hablado con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sobre sus ideas. Una de esas ideas, que dejó escapar en una entrevista en 2015, era para una película de Star Wars que se centraría en Jabba el Hutt, con el jefe del crimen soportando una saga tipo El Padrino para hacerse con el control de Tatooine. En 2018, Making Star Wars informó de detalles sobre una misteriosa película de Star Wars que estaba en desarrollo inicial en Pinewood Studios, Londres, que desafortunadamente fue descartada debido al fracaso comercial de Solo y Lucasfilm canceló planes para futuras películas de la línea A Star Wars Story, incluidas las que se iban a centrar en Obi-Wan Kenobi y en Boba Fett. La película mencionada por Making Star Wars estaría ambientada en Mos Eisley. En los años siguientes, la propia Making Star Wars compartió en varios podcasts que creía que la película sería dirigida por Guillermo del Toro. Además, la idea se había presentado en la película de Han Solo, y el final de Solo habría actuado como un adelanto de la película ambientada en Mos Eisley. Tras las revelaciones de Goyer, Del Toro recurrió a Twitter para confirmar las palabras del guionista, y adelantó que se trataba de una película no producida de Star Wars. El director dijo: "No puedo decir mucho, quizá 2 letras, J y BB. ¿Son 3 letras?". Dada la publicación y el adelanto, parece que Del Toro en algún momento iba a producir la película de Jabba el Hutt, de la que habló en 2015, y la película se habría ambientado en Tatooine. Cuando le preguntaron a Goyer por qué no se produjo esta película, simplemente dijo que estaban sucediendo muchas cosas detrás de escena en Lucasfilm en ese momento. Esas cosas probablemente fueron la reorganización de los planes de Lucasfilm, que incluían otras películas de Star Wars Stories después del fracaso comercial de Solo. James Mangold confirmó a principios de este año que estaba escribiendo una película de Boba Fett para Lucasfilm hace unos años, pero que el proyecto fue descartado tras los números de Solo en taquilla. El propio Goyer añadió: "Había muchas cosas detrás de escena sucediendo en Lucasfilm en ese momento, pero era un guión genial". Bueno, es muy interesante ver cómo realmente estas ideas, de alguna manera, se están adaptando o han sido adaptadas un poco en lo que hemos tenido. Está claro que el fracaso de Solo fue un punto de inflexión muy grande para la compañía. Primero porque venían de una película, como había sido el episodio 8, que había sido muy polarizada en opiniones, ¿no? Había gente que la amaba y había gente que la odiaba a muerte. Y justo después de esto, tener una película que supuso un fracaso en taquilla, pues seguramente hizo a Lucasfilm replantear muchísimas cosas. También hay que añadir a todo esto que tan solo un año después iban a estrenar una serie de Mandalorian que terminó siendo un éxito absoluto. Entonces todo el plan que en un principio tenía Lucasfilm se fue al traste. Pero si os fijáis, algunas de estas ideas que aquí están comentando
han sido adaptadas de alguna manera, sobre todo en una serie, en la serie de The Book of Boba Fett. Una serie que yo desde el principio pensé que venía de ser un proyecto como película. Incluso la estructura de la historia del pasado de Boba Fett responde más a esa estructura, a una estructura de película. Después estaban las escenas del presente, que eso sí seguramente era la historia desarrollada por Jon Favreau y Dave Filoni. Pero toda esa historia del pasado no me extrañaría que fuera de algún guión como este que ha nombrado Goyer, pues que fuera readaptado y en vez de ser una película se convirtiera en la historia del pasado que vimos en los flashbacks de Boba Fett. Podríamos decir, por tanto, que ahí se adaptó un poco ese proyecto, pero es que incluso ese otro proyecto que iba a dirigir Guillermo del Toro de Jabba el Hutt como una especie de padrino en Tatooine, también lo hemos visto hasta cierto punto precisamente en esa serie de The Book of Boba Fett. El personaje era más un padrino que el típico cazarrecompensas que que vimos en la trilogía original, ¿no? Esto, de hecho, molestó a mucha gente. Yo personalmente nunca entendí mucho el porqué, pero el caso es que el personaje tomó un poco ese rol. Entonces yo creo que Lucasfilm trabaja con ciertas ideas que tiene, que las va desarrollando de una manera u otra dependiendo de lo que les interese. Y creo que hay ideas que ha desarrollado, a lo mejor en un principio para una película, pero después han terminado yéndose a una serie. Y creo que The Book of Boba Fett fue un poco el lugar al que fueron muchas de estas ideas, ¿no? También tenemos, por supuesto, la serie de Kenobi, que fue también una readaptación de esa película. De hecho, eso lo sabemos, que se cogió la historia de la película y se readaptó para un guión para serie. De hecho, se redactó varias veces, lo cual pues no terminó de funcionar del todo porque los guiones pues pudieron estar más depurados, ¿no? Lo interesante aquí es que Goyer también comenta que ya había preparado una película de Star Wars centrada 25.000 años antes de los acontecimientos de la saga que conocemos, hablando del inicio de los Jedi, que es un poco el proyecto que ahora va a tener Mangold, que por otro lado era el que en un principio iba a hacer una película de Boba Fett. Por tanto, digamos que todo sigue siendo lo mismo, es decir, los planes iniciales siguen estando ahí, pero están modificados. ¿Por qué? Porque también seguramente esos planes iniciales venían de la propia Lucasfilm, de gente como Doug Chiang, como Dave Filoni o también como gente como John Knoll, es decir, todos los pesos pesados de Lucasfilm, que seguramente tienen una serie de ideas de por dónde debe ir la historia general, tal vez incluso por ideas que dejó en su día George Lucas, y lo que hacen es contratar guionistas y creativos o directores que desarrollen esas ideas. Ahora, que las desarrollen de un modo u otro, pues depende también un poco de la estrategia empresarial que haya en el momento. Ahora mismo están apostando muy fuerte por las series, pero también van a empezar a apostar por las películas. Entonces, pues tendremos un poco una combinación de ambos formatos. Me ha parecido, por tanto, una noticia interesante para comentar con todos vosotros. Me dejáis vuestras opiniones en los comentarios del vídeo, por supuesto. Y como os estaba diciendo, mañana tendréis un vídeo muy interesante con todas esas teorías. Vamos a ver que sacamos en común. Podéis dejar incluso en los comentarios alguna teoría para que la comentemos. Y como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Hoth. ¿Tu vida está vacía y tienes un jardín del tamaño de un hangar de la Estrella de la Muerte? Pues no se hable más, adopta un Banta. Estos pequeños gigantes peluditos llevan años sufriendo ataques de dragones Krayt, caídas en Sarlacc y accidentes de tráfico provocados por moradores de las arenas ebrios de leche azul. ¡Adopta un Banta! Nota, hay que lavarles los dientes pues son muy orgullosos sobre el tema.